Bienvenidos a Tan Solo 3 Minutos, que el Señor les bendiga. Toma tu Biblia y abre en Génesis capítulo 22 y lee los versos del 1 al 3. Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente, Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Probablemente para un ser humano, el sacrificio más grande sea el renunciar a un hijo. Probablemente. Esto lo vivió Abraham en su época, cuando su obediencia fue puesta a prueba. Dios le pide a Abraham que sacrifique, que asesine a su propio hijo, al hijo que había tenido con su esposa, Sara. Ya Abraham tenía otro hijo que lo concibió o lo tuvo con su esclava, Agar. Pero el hijo de la promesa, ese hijo que Sara había esperado por muchísimos años y que lo tuvo en su vejez, Dios le estaba pidiendo a Abraham que sea asesinado. Y aunque hubo muchos conflictos en Abraham, él finalmente decide entregarle su hijo a Jehová. Y esto debe invitarnos a una reflexión profunda. Abraham no le puso excusas a Dios a la hora de obedecerle, pero sí tuvo conflictos al momento de obedecer. Son dos cosas muy distintas y hay que establecer una diferenciación entre lo uno y lo otro. Cuando uno va a obedecer a Dios y lo llena de excusas, uno de entrada no quiere saber nada de Dios, no quiere obedecer a Dios. Pero cuando uno tiene conflictos a la hora de obedecer a Dios, es justamente porque quieres obedecer a Dios. En el primer caso, no se quiere obedecer a Dios, no se quiere hacer caso a Dios. En el segundo, tú quieres obedecer a Dios y por eso es que tienes esos conflictos. Es lo que pasó con Abraham. No hay excusas para obedecer, sino que estás buscando la manera en que te cueste menos obedecer a Dios. Y no porque Dios te pida cosas terribles para hacer en este tiempo, sino porque en tu carne, en tus emociones, tienes esa lucha. Por eso es que la carne y las emociones deben ser sujetas al poder del Espíritu Santo de Dios. El Señor nunca más ha vuelto a pedir en la historia a alguien que entregue a su hijo, que lo sacrifique. Este fue el caso específico de Abraham. Pero quizás hoy Dios te está pidiendo que obedezcas, que le obedezcas sus mandamientos. Y probablemente tengas excusas, que no quieras saber nada de Dios, no te interesa obedecer a Dios. Si ese es el caso, hay un problema serio. Pero si hoy tú tienes conflictos en el obedecer a Dios, estás por buen camino, porque significa que estás queriendo obedecerle, pero tu carne está siendo un obstáculo. Así que hoy reflexionemos en esto y que el Señor nos ayude siempre a obedecer sin excusas. Esto fue Tan Solo 3 Minutos. Nos veremos en la próxima entrega. Dios te bendiga.